Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal, aquí donde hablamos de todo lo que refiere a crecer, a seguir creciendo como ser humano. Los que no nos conformamos estamos aquí, yo soy Fortis y vamos a empezar con este episodio número 38. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de este tema tan interesante como lo puede ser el dominar el arte de decir que no, priorizar nuestro bienestar por sobre el bienestar de otros, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a tener esta costumbre de estar poniendo más atención a cómo se sienten otros, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, antes que lo que necesitamos nosotros, antes que lo que es bueno para nosotros mismos. Y vamos a darle a esta segunda parte, empezando con una historia, como siempre. Luis es un empleado que siempre acepta tareas adicionales en el trabajo. Aunque al principio era una forma de destacar, ahora se siente sobrecargado y como si nadie valorara sus esfuerzos. Después de una charla con un colega, Luis se da cuenta de que nunca ha intentado establecer límites claros. Su colega le hizo ver que siempre decía que sí a toda tarea que le pidieran sin excepción. Tal vez te puedes sentir un poco identificado o identificada con Luis, ¿no? En nuestra cultura, principalmente la latinoamericana, estamos muy acostumbrados a esto, a decir que sí a todo. Y esto va muy de la mano con la crianza, ¿no? Desde chiquitos nos dicen, oye, tienes que hacer esto porque sí, ¿no? Y si nos reprendían de maneras no tan gratas cuando éramos niños, pues peor tantito, porque estamos acostumbrados a decir que sí a todo, a seguir indicaciones desde muy jóvenes, y eso nos está cobrando factura el día de hoy. ¿Qué hago si siento que mi jefe o compañeros de trabajo no aceptarán un no? Aquí necesitamos entender algo. Tú tienes la libertad de decir que no, de decir que no harás esto o decir que sí. Pero tus compañeros también tienen la libertad de tomárselo de la manera en la que ellos quieran. Y adivina, ese no es problema tuyo. La forma en la cual ellos reaccionen no es un problema tuyo, porque esa reacción viene de decisiones conscientes o inconscientes de su parte. Lo que sí es responsabilidad tuya es lo que tú decidas y qué hacer al respecto. Si tú ya decidiste que no lo vas a hacer, es responsabilidad tuya no hacerlo efectivamente. Entonces aquí, para que no tengamos tanto temor a que no acepten, hay que explicar la situación de manera profesional y ofrecer alternativas a la petición que te hicieron. Como puede ser priorizar tareas más urgentes, como puede ser crear un horario, agendarlo, darle una solución alternativa. Y eso te puede ayudar a sentirte menos mal al decir que no. Ahora, aquí es muy importante que empecemos a desarrollar técnicas de comunicación asertiva. Pero ojo, no es forzosamente que ya cuando las desarrolles y sepas decir todo esto y le expliques a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, la razón es esto, me estoy sintiendo de tal manera, por lo tanto ahorita no voy a poderlo hacer, pero después igual y sí, o qué te parece si tengo esta alternativa. Aún haciendo todo eso de manera perfecta y óptima, tienes que ser consciente de que la otra persona tiene derecho a sentirse mal, a enojarse, a ponerse triste, lo que sea. Y adivina, eso no es responsabilidad tuya porque tú estás haciendo lo que te corresponde a ti. Eso es lo que sí importa. Si tú estuvieras pues actuando de una manera grosera, de una manera en la que no te importa, y simplemente dices, no lo voy a hacer. No, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Y si haces este tipo de interacciones, pues ahí sí vas a ser responsable un poco de no comunicarte de manera clara, de manera efectiva, porque la comunicación efectiva se da cuando el mensaje llega al receptor de una manera transparente y clara, que no sea
con ruido de por medio, ¿no? Con interferencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas interferencias muchas veces tú no las vas a poder controlar porque están dentro de la misma cabeza de la persona, del receptor del mensaje. ¿A qué me refiero? Si en ese momento está de malas, no importa lo bonito que hables. Simplemente no va a recibir todos los mensajes de la mejor manera. Si tiene creencias, prejuicios acerca de ti o de tu trabajo, pues no importa lo bonito que hables, no va a servir de nada. Va a recibir el mensaje de una manera que no es la mejor. Y eso hay que aceptarlo. Están en su derecho de ser prejuiciosos, de ser incompetentes, incluso al recibir la información, al escuchar. Y hay que aceptar ese hecho. Muchas veces el miedo a decirle a alguien que no, el miedo a que alguien no acepte nuestro rechazo, viene de eso. De no querer hacer sentir mal al otro o no querer que se enojen con nosotros. Ahora, ¿por qué no queremos que eso pase? ¿Por qué queremos controlarlo todo? Eso te va a traer sufrimiento enorme en tu vida. Acepta que no puedes controlar cómo se siente el otro. Porque justamente eso es un poquito, pues podríamos incluso llamarlo arrogante, ¿no? El pensar que tú tienes la capacidad y el poder de hacer que los demás se sientan bien o se sientan mal con tus acciones y palabras, pues realmente no funciona así. No necesariamente es así de simple. Claro que puedes influir, pero eso no quiere decir que tú los controles o que tú controles su estado de ánimo. Porque imagínate, si pudiéramos hacer eso todos, esto sería horrible, ¿no? Yo no podría salir a la calle porque a los 5 minutos estaría enojado, porque alguien me hizo enojar, estaría triste porque alguien me hizo enojar, estaría feliz después porque pasó algo bien, que alguien me hizo sentirme bien, y otra vez triste y otra vez enojado, y sería un sub y baja de emociones, una montaña rusa horrible. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay gente que vive así, diciendo, ay, es que tú para qué me dices esto, me haces enojar. ¿Y sabes qué mentalidad es esa? Es mentalidad de víctima, mentalidad de victimismo. El decir, yo no tengo nada que ver, todos me hacen a mí, pobrecito de mí. Y esa es una mentalidad cómoda, porque es como, ay, es que todo me pasa, ay, es que pobre de mí, ay, es que yo no quise, todos me dicen esto y aquello, ay, pobrecito. Bueno, pues ¿qué pasa? Que eso es cómodo, porque es como si tú fueras un ente pasivo y todo el mundo fuera malvado y sobre ti. Y este tipo de gente espera que los demás digamos, ay no, sí, pobrecito, y hagamos cosas por él o ella. Pero ¿qué crees? Que así no funciona el mundo. Y así nunca ha funcionado. Tú lo ves afuera. Si tú no trabajas, si tú no estudias para obtener el trabajo, no lo obtienes. Si no tienes la experiencia o no tienes el carisma para brillar en esa entrevista, no vas a obtener el trabajo. No es de que, obviamente hay factores que influyen, ¿no? Como el estado de ánimo de la persona, la personalidad de la persona que contrata, claro que sí. Pero si tú tienes la capacidad, porque la desarrollaste, para lidiar con esas cosas durante esa entrevista y poner todas las posibilidades de tu lado, van a ser muy pocas las veces en las cuales en serio no seas capaz de obtener lo que necesitas o lo que quieres si tú ya estás preparado para eso. Muy pocas. Porque tienes la capacidad de lidiar con esa situación. Así funciona. Tú no puedes decir, ay, es que tengo hambre, pobrecito del mundo, si tú no has trabajado, si tú no tienes la voluntad de salir a estar horas haciendo un trabajo y un buen trabajo, para que no nos despidan, ¿no? Entonces no aceptemos esa mentalidad de víctima en otros y no te la generes tú. No digas, ay, pobre de mí, todo me pasa, o pobre de él, todo le pasa, ¿cómo le voy a decir que no? No, el mundo es el que es, lo aceptemos o no, lo quieras o no, las cosas funcionan de tal manera y no podemos hacer muchas veces nada al respecto. Acéptalo, y con aceptar me refiero a que no esperes que sea de una manera distinta de la que es, porque eso te hará sufrir a ti. Imagínate. Estás en un ring de box y de un lado estás tú, vas a pelear, y del otro lado está la realidad.
La realidad, la sociedad, la política, la religión, la economía, etcétera. Está todo en una persona. ¿Quién va a ganar? ¿Tú crees poderle ganar a todos esos factores tú solo, tú sola? Con por muchas habilidades que tengas, Esa es la cuestión aquí. Entonces, ¿por qué tener esa mentalidad de víctima? Porque mentalidad de víctima es entrar a ese ring y dejar que te pegue, ¿no? Y si mejor, en lugar de querer detener el agua con las manos, de la ola, así en el mar, ¿por qué no surfeamos? ¿Por qué no aprovechamos las cosas como están? ¿Por qué no, en lugar de querer pelear contra la situación, aceptamos como es y nadamos con ella? O surfeamos con ella, en lugar de pelear. Si tú peleas contra la naturaleza, en lugar de utilizarla a tu favor o en lugar de fluir con ella de alguna manera, pues lo más probable es que no sobrevivas. Así de simple. Si tú te quedas y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a comer así en medio del bosque, y hazle como quieras y desafías acá a tus creadores o lo que sea que creas. Y dices, no voy a comer por 2 años, ¿no? Y te amarras, ¿no? Te agarras y dices, yo no voy a hacerlo. Pues te vas a morir, así de simple. No podemos pelear contra cosas tan fuertes que están sobre nosotros. Y es por eso que necesitamos aprender a aceptar que los demás tienen el derecho a sentirse, actuar, pensar, decidir de una manera que no nos guste a nosotros. Porque esa es la razón principal por la cual tenemos tanto miedo al rechazo y a decir que no. Hablando de rechazo, siguiente punto, ¿cómo puedo manejar ese miedo cuando establezco límites? Porque una cosa es que nos digan que no nos acepten que no, ¿no? Y otra cosa es que empiecen a rechazarnos sistemáticamente por haber dicho que no. Y aquí hay una paradoja muy interesante. Cuando nosotros actuamos de manera complaciente con los demás, las personas van a sentir una especie de rechazo hacia nosotros porque intuyen instintivamente que no estamos siendo auténticos. Lo voy a decir otra vez. Si tú eres complaciente con otros, los demás no van a sentir un agrado al 100% ante esa actitud porque van a ver que estás siendo complaciente. Es decir, te estás transgrediendo a ti mismo. Eso no te hace ser auténtico. Es decir, cuando alguien no es auténtico, piénsalo en una tribu, cuando alguien miente, ¿no? Y eso viene de los antepasados, cuando somos capaces de detectar que alguien está mintiendo, que sabes que alguien se comió toda la comida y nos está diciendo que no, yo no fui, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Que todos los demás no van a tener comida, ¿no? Y van a sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que evolutivamente evolucionamos para poder detectar ese tipo de gente que no es auténtica. Algo no se siente bien con ese tipo de gente. No podemos ni siquiera explicarlo con palabras, pero uno lo siente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo empezamos a rechazar y a aislar. ¿Para qué? Para que no le haga daño a la tribu, a la comunidad. Y eso, ojo, no viene de la mentira, viene de no ser auténtico con lo que estamos diciendo. Ese es el problema ahí. Que sentimos que algo no encaja, ¿no? Su lenguaje corporal no encaja con lo que está diciendo, por ejemplo. Entonces, nosotros evolucionamos para poder detectar estas cosas. Si tú no eres auténtico, al momento de decir las cosas y no estableces límites, vas a ser una persona que no es auténtica. Por consiguiente, la gente va a detectar eso y la gente te va a rechazar. No porque haya algo mal en ti, sino porque tú decidiste no ser auténtico en ese momento. Cuando nosotros establecemos límites, no significa que estamos rechazando a los demás, sino que estamos respetando nuestros propios valores y nuestras capacidades. Ahora, ¿qué quiere decir? Imagínate que tienes a un vecino y tú tienes tu jardín. Y los dos jardines tienen una valla alrededor. Establecer límites es no dejar que nadie traspase tu valla. Tu reja, ¿no? Pero tampoco traspasar la reja del otro. Cuando nosotros establecemos un límite, estamos comunicándonos sin hacer eso. Yo no te permito que pases de este lado de la valla y me digas que soy esto y aquello, porque ahí yo me voy a ir, yo me voy a retirar de la situación, ¿no?
Y te voy a dejar hablando solo. Si tú me empiezas a decir, ay, siempre es lo mismo, es que esto y es que aquello, pero no fuera la otra, etcétera, 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 yo me voy. Yo no voy a estar en un lugar en el cual no me estén respetando lo que estoy diciendo y al contrario me estén tratando de hacer sentir mal. Punto final. No voy a dejarte que traspases mi valla. Pero cuando yo marco un límite, precisamente estamos haciendo eso. Es decir, a partir de hoy, espero que tú te comportes de esta manera. ¿Por qué? Porque si no lo haces, si no respetas, si me juzgas, no vamos a poder llevarnos bien. Y así como yo no te juzgo, es decir, yo no estoy traspasando tu valla, tu reja, yo espero lo mismo de regreso. Y si no se puede, bye. ¿Vale? Eso es establecer un límite. Yo no estoy traspasando tu lado de tu jardín. Tú no traspasas el mío, punto. Eso es la comunicación asertiva. Eso es establecer límites. No estás rechazando a la persona. La otra persona tiene el derecho de tener su jardín hecho un asco. De tener todo así, todo horrible. Con basura, de no cuidarse, de no dejar que otros traspasen sus límites y aplasten sus plantas, de dejar que otros tiren su basura, ¿no? Que lleguen y se quejen con ellos, ¿no? Ay, se quejan ellos también y así intercambian basura entre ellos, ¿no? Bueno, tiene su derecho, respétalo. ¿Por qué? Porque tú al respetar ese derecho que tienen de actuar de esa manera, estás también defendiendo tu propio derecho a hacer lo mismo y poner ese límite y no dejar que lo traspasen otros. ¿Vale? Entonces aquí seamos consistentes, seamos congruentes. Punto número 8. ¿Por qué siento que tengo que justificar cada no? La justificación habla de que estamos esperando que la otra persona se ponga de nuestro lado. Necesitamos que la otra persona nos apruebe, porque es la aprobación y el que la otra persona se ponga de nuestro lado y nos entienda tiene mucho que ver con el miedo al rechazo, porque es lo contrario, ¿no? Si no me rechaza, es decir, me está aprobando. Me está aprobando, ¿no? Si no me rechaza, me aprueba. Entonces, aquí simplemente es entender que la otra persona puede rechazarme. Pero, ojo, no es que te rechace a ti como persona, como ser humano, sino está rechazando tu decisión a decir que no. A decir que no se puede, que ahorita no hay. Eso es lo que está rechazando, la decisión, no a ti. Porque tú implicas un montón de cosas. Tú implicas toda tu vida, todas tus experiencias, todo tu conocimiento, todas tus emociones, todo el valor que puedes aportar a otros. Todo eso eres tú. Tú dime, ¿de qué manera tú podrías decir que todo esto está siendo rechazado? Nada más por decir una vez que no. Y ojo, si una persona, aunque no sea en el ámbito laboral, te dice, no, pues es que si no haces esto, no va a pasar esto, o no te apruebo, o te rechazo. Aléjate de ahí. Porque es una persona que te está tratando de hacer un chantaje emocional. No podemos estar buscando aprobación externa. Si nosotros estamos todo el tiempo diciéndole que sí por miedo a que no nos aprueben, y tenemos que justificar y dar explicaciones, simplemente estamos en una relación que no es genuina. Porque estamos traspasando nosotros mismos nuestros propios límites. Al dar explicaciones que no te pidieron y que no son necesarias realmente para la comunicación. Cuando tú dices, híjole, esto ya está de más. Porque nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Que empezamos a explicar de más, ¿no? Porque sentimos culpa. Bueno, pues eso es como si les abrieras la puerta de tu reja y dijeras, métete aquí a mi jardín y revisa todo. Para que veas que no hay nada malo. No, ¿por qué? Es tuyo. Es tu propia vida, tus propias decisiones, tu propia capacidad, tus propios valores. Respeta ese límite y no dejes que nadie los traspase. No, y ahí es donde entra una regla de oro. Y esta regla de oro viene de justamente un libro que trata sobre carisma y seducción. Y la regla es, no expliques y tampoco te quejes. Es decir, no traspases tus propios límites al explicar. Y no traspases los límites de otros al quejarte. Eso es una regla de oro que nos va a servir toda la vida. ¿Por qué?
Porque si te das cuenta, esa regla está reduciendo a puntos muy simples cómo lograr una comunicación asertiva. Cómo lograr que nadie traspase tus límites sin que tú traspases los demás. Y eso nos hace sentir bien. En la práctica, tú puedes decir, ay, híjole, pero está muy raro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos comunicamos? Y si solamente te acostumbras a comunicarte de alguna de esas dos maneras, con justificaciones o con quejas, pues ¿qué pasa? Que te vas a hacer súper ruido todo esto, te va a crashear el Windows. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? No estamos acostumbrados simplemente a decir, no, ahorita no se puede. O prefiero no hacerlo, sin añadir explicaciones innecesarias. O sabes que ahorita no puedo, pero podría hacer después. Podría hacer mañana. No expliques nada. No es necesario. Cuando tú explicas cosas, pues la verdad es que estás abriéndole la puerta a los demás. Así de simple, velo de esa forma. Punto número 9. Porque recordemos que esta es la segunda parte, por eso ya estamos a punto de terminar con los 10 puntos. 9. ¿Qué puedo hacer si me piden algo en un momento y no sé cómo responder? Es decir, yo ahorita no tengo cabeza para decir si sí o si no. No sé si decir que sí me va a hacer transgredirme a mí mismo, a mí misma, o no sé si decir que sí va a transgredir a alguien más. Es decir, estoy como en una situación difícil para decidir, ¿no? Aquí volvemos al punto de la aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso, y de todo lo que les recomiendo del poder de la hora, ¿no? Y la base es esa, la aceptación. Hay que aceptar y no esperar que la situación sea distinta. Muchas veces nos estresamos porque queremos que sea un momento mejor para decidir. Entonces decimos, ay no, es que cómo voy a no decirle, cómo voy a pausarme, cómo voy a decirle que ahorita no puedo, cómo no sé qué decir y tendría que saber. Y ese es un problema. Y esa es una distorsión cognitiva muy habitual. Él debería, él tendría que. ¿Por qué? La realidad es la que es y no la vas a cambiar solo porque tú quieras. O solo porque alguien te diga. Así no funciona. Imagínate si funcionara así. Imagínate si sí. Todo sería un caos. Porque todo el mundo diría, todos deberíamos de ser millonarios. Ay, ahí está todo el mundo con un montón de dinero, colapsando la economía, ¿no? Por ejemplo. Ay, es que todos deberíamos de trabajar menos y ganar más. Lo mismo, un colapso social, ¿no? Ay, es que yo debería de medir más, ¿no? Yo debería de medir menos. Yo debería de tener más comida en mi refri, ¿no? Entonces todo magia, pura magia, ¿no? Entonces así no funciona el mundo y todos lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros lo decimos de, híjole, yo tendría que tener más tiempo, o tendría que poder decir que sí, o tendría que poder explicar y tomar una decisión ahorita, estamos esperando eso, estamos esperando que todo sea magia y no estamos aceptando la realidad como es. Entonces aquí necesitamos entender que es válido utilizar frases más bien, como, déjame pensarlo y te aviso, para dar tiempo y evitar decir que sí o decir que no por impulso, porque aquí es algo muy importante y muy valioso, que seamos fieles a nuestra palabra. Si decimos algo, pues mantenemos esa palabra. Eso es algo que va a generar, por sí solo, una autoestima sana, porque vas a darte cuenta de que eres una persona confiable. Y si tú puedes confiar en ti, al tú cumplir tu palabra, pues vas a sentirte como alguien valioso, valiosa, porque los demás van a poder hacer lo mismo, van a poder confiar en tu palabra. Y la gente lo va a notar, vas a tener más seguridad, más capacidad. Entonces, por eso es importante que tengamos en mente esto, que podemos decir, déjame pienso y te aviso. Porque ahí volvemos al tema de los límites. Si tú en ese momento que no estás dispuesto, o más bien, y por dispuesto me refiero a no puedes tomar una decisión, y tomas una decisión, estás transgrediendo tus propios límites, ¿vale? Y por límites no me refiero a
limitaciones que tú hayas puesto de forma explícita, sino a tus propias capacidades en ese momento. Tus propias necesidades biológicas, incluso puede ser que tengas mucho sueño y ahorita no puedes pensar bien. Puede ser que tengas un cansancio horrible, que estés incluso estresado o estresada, te vas a estresar más. Por eso es válido que digamos eso y no transgredamos nuestros límites. Déjame, lo pienso, te aviso mañana, te aviso en un rato. Dame 10 minutos, dame una hora, dame 2 días. Tú decides. Eso te va a dar más poder. Y siempre nos da un miedo horrible que la otra persona nos rechace, que la otra persona no le parezca lo que estamos haciendo, diciendo. Pero ¿qué crees? Que esa es la paradoja. Que mientras más fiel a ti mismo, a ti misma seas, mientras más fiel seas a tu palabra, la gente más te va a buscar, más te va a respetar, porque va a darse cuenta de que no te puede transgredir. Entonces, ellos van a darse cuenta de que eres una persona genuina y auténtica, y eso va a atraer a la gente por sí sola. Por eso es importantísimo que seamos fieles y respetemos nuestros límites. Punto número 10. Y el último punto de este episodio. ¿Cómo puedo mantener límites sin sentir que soy una mala persona? Este punto es, creo, crucial, porque puede ser una creencia muy limitante. Y ahí yo te preguntaría, ¿qué es una mala persona? Antes de decir que somos esto o aquello, yo te invito a definir qué es eso. Porque para que tú puedas decir yo soy mala persona, tienes que definir qué es una mala persona. Y si te das cuenta, podría haber un montón de definiciones. ¿Por qué? Porque pues, para que yo te pregunte ahorita, y que tú me digas, oye, pues una mala persona es esto y aquello, me vas a preguntar cosas, ¿no? Me vas a decir cosas como, pues depende a qué te refieres, mala persona en dónde, o quién, o para qué, o en el trabajo, como ser humano en general. Una persona que miente, por ejemplo, ¿no? Podrías decirme, esa podría ser una definición. Ahora, aquí la cuestión es, hay 2 palabras clave, ¿no? Bueno, 3. La primera es sentir. ¿Cómo puedo evitar sentirme, ¿no? Sentir y mala persona, ¿no? Entonces, si ya definimos que no es tan fácil decir que es una mala persona, aquí el problema no es ese, porque eso es lógica, ¿no? Es de, ok, pero ¿qué es una mala persona, no? Una persona que miente, una persona que roba, una persona que asesina tal vez, una persona deshonesta. Podríamos sacar una definición o una lista. Podrías incluso irte a la religión y sacarte los 10 pecados capitales y decir una mala persona es aquella que hace alguno de estos. Pero habrían otras personas que podrían decir, ¿sabes qué? No, esto no define una persona por sí solo. Tendría que tener otras cosas. Entonces entramos en un debate que la verdad es complicado, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de sentir, es ahí donde está el problema. ¿Por qué sentimos que somos mala persona cuando mantenemos un límite? Y aquí está la cuestión. Cuando nosotros cuidamos de nosotros mismos, te permite ser más auténtico y efectivo en tus relaciones y tus compromisos. Claro, eso ya lo establecimos. Pero, ¿por qué no sentimos que somos malas personas? Y te voy a decir por qué. Porque sentimos que estamos transgrediendo los límites del otro al no dejar que pase los nuestros. Lo voy a decir de nuevo. Nos acostumbramos tanto a que la otra persona traspase nuestros propios límites, a dejar la reja abierta y pase y ahí haga lo que quiera, que ahora se siente mal, se siente feo, nos sentimos culpables al cerrar esa reja, cerrar esa puerta y establecer los límites. Esa es la razón por la cual nos sentimos así, porque hay una incomodidad, hay una respuesta, una reacción emocional ante algo a lo que no estamos acostumbrados a hacer. Esa es la razón por la cual nos sentimos así. No es porque seamos mala persona, simplemente esa es la manera de decirlo. Pero la cuestión aquí es que nos sentimos así porque estamos rompiendo con un hábito viejo. Y nosotros somos personas de hábitos. Cuando nosotros estamos decidiendo cambiar un hábito que llevamos años haciendo, vamos a sentir una resistencia al cambio. Porque se siente raro, ¿no? Y aquí la cuestión es esta.
tenemos que reemplazar ese hábito de dejar que todos pasen por otro. Y ese otro hábito podría ser dejar que no pasen, así de simple, pero se siente feo, ¿no? Porque es como de antes aceptaba que pasaras a donde tú quisieras y ahorita te rechazo y te cierro la puerta. Y podemos llegar a sentir, ay, pobrecito, ¿pero qué crees? Aquí podemos hacernos una pregunta muy simple. ¿Tú haces eso con los demás? Porque, ojo, ahí también es una cosa de congruencia e integridad. Porque hay dos tipos de personas. Las que siempre se han dejado así, que pasen sus límites, así, se ponen como tapete, que los demás hablen, critiquen, pasen, hagan su relajo en su jardín, ¿no? Y le dicen que sea todo. Y ellos no hacen nada, no les hacen nada a los demás. Pero hay otras personas que hacen, y esto es lo más común, que hacen lo mismo. Es decir, yo te dejo traspasar mis límites, pero yo espero que hagas lo mismo tú. Y yo traspaso tus propios límites. Yo traspaso, yo te critico, te juzgo, te falto el respeto, no respeto tus límites, tu valor, lo que tú valoras, lo que es importante para ti, me vale, y yo no lo respeto, lo invalido, ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes. Y es ahí donde podríamos sentirnos una mala persona un poquito más, ¿no? Porque es decir, ¿cómo yo puedo practicar la hipocresía a ese nivel en el cual yo protejo mis límites y cierro la puerta, pero yo sigo transgrediendo lo de los demás? Es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio. No dejes que nadie traspase tus límites. Con respeto, exige el respeto hacia las cosas que son importantes para ti, hacia tus capacidades y tus valores, pero también no transgredas los valores, capacidades, opiniones de las demás personas. Así de simple. Y así no vas a sentir que estás siendo una mala persona, que estás siendo alguien irrespetuoso, alguien que transgrede a otros. Porque ahí es justo es un punto de equilibrio. Así como yo no te permito esto, yo no lo hago. Y eso se le llama integridad. Ahí es donde tenemos que estar todos. Si todos trabajamos desde la integridad, el mundo va a ser mejor por consecuencia natural. Imagínate, todos estamos diciendo claramente que esto sí se puede y esto no se puede. Entonces la comunicación es efectiva. Y cuando la comunicación es efectiva, los mensajes llegan sin ruidos, sin distorsiones cognitivas. Entonces la comunicación es así como las hormiguitas, todos trabajando bajo una misma voz, ¿no? Siguiendo la misma orden. Entonces, ¿qué pasa? Que todos hacemos las cosas de tal manera que evolucionamos juntos, que crecemos juntos, que aportamos valor juntos. Y eso es lo que hace que pues realmente esto funcione a largo plazo. Obviamente sabemos que eso es muy complicado porque no depende de nosotros. Y para que eso pase necesitan todos tener cierta educación de comunicación asertiva, de establecer límites, de inteligencia emocional. Y eso es muy complicado. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Y ahorita que tú sabes esto, tienes la obligación intelectual de tú empezar a aplicarlo y ver si sí funciona o no funciona. Eso es un término que se le conoce como honestidad intelectual. Cuando nosotros sabemos algo y lo aplicamos, estamos siendo honestos intelectualmente hablando. Cuando nosotros sabemos algo y no lo aplicamos, estamos siendo deshonestos. ¿Y qué crees? Que la honestidad estamos acostumbrados a pensar que le afecta a otros, ¿no? Si yo le miento a mi abuelita y le digo que no me comí las galletas, bueno, pues realmente lo que estás haciendo es transgredir tu propia palabra. Y es ahí donde decíamos que estamos transgrediendo nuestros propios límites. Nuestra palabra no sirve de nada, no vale. Por eso es importantísimo ser congruentes con lo que decimos. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar escuchándome. La verdad es que lo agradezco un montón. Es tiempo que estás invirtiendo de tu día, tiempo que no regresa, pero te juro que yo estoy tratando todo, en cada momento, en cada segundo, de aportarte algo de valor a tu vida. Y si tú crees que fui exitoso, guarda ese podcast, deja un comentario, comenta qué es lo que te gustaría escuchar en el siguiente.
Si tienes alguna recomendación, algún feedback, algo que quieras que mejore, adelante. Eres libre de hacérmelo saber. Que tengas bonita tarde, bonita noche, donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, te mando un fuerte abrazo.